Aguarden un minuto, por favor. Sí, también. Perfecto, doctor. Ya pueden empezar. Bueno, buenas tardes a todos. El tópico de este Ateneo presenta aristas muy interesantes para cuyo tratamiento han sido invitados expositores expertos en el tema, como el doctor Stephen John de Estados Unidos, los doctores Di Tomaso y Iván Telo Santa Cruz, a quienes agradezco su participación. Agradezco a la audiencia su presencia, al Consejo de Electrofisiología a través de su director, el doctor David Doini, y a los doctores Mariano Camporrotondo y Michelle David del Consejo de Cirugía Cardíaca, a quienes cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. La idea un poco de presentar este tema es un tema interesante, la fibrilación auricular muy prevalente en la Argentina y en el mundo, que siempre se pensó, digamos, primero tratamiento médico, luego el tratamiento endovascular, y la cirugía tiene un rol en el tratamiento de la fibrilación auricular. Clásicamente, digamos, se trata con el MACE, la cirugía de MACE en forma concomitante, o sea, asociado a patología valvular o estructural, y últimamente se mutó hacia la cirugía en el contexto de fibrilación auricular no asociada a otra patología estructural, lo que se llama cirugía MACE standalone, como cirugía única. La idea un poco de este Ateneo es compartir las experiencias del tratamiento endovascular y del tratamiento quirúrgico para la fibrilación auricular. En la Argentina, si bien no hay experiencia, o la experiencia es muy limitada en cuanto a fibrilación auricular en forma como procedimiento único, sí como procedimiento en forma concomitante asociado a patología valvular. Pero dado que en la Argentina desde el año pasado tenemos la tecnología para hacerlo, quizá esto no es muy conocido por ahí en el grupo de cardiólogos y de electrofisiólogos, y bueno, la idea un poco es de trabajar en conjunto, conocer la patología, conocer qué hacemos los cirujanos y, bueno, charlar un poco sobre este tema. Michelle, no sé si quieres decir algo. Bueno, muchas gracias a todos, bienvenidos a todos al Ateneo. La idea es compartir en estos minutos de charla un poco de la experiencia de los electrofisiólogos en esta patología y ver qué podemos aportar nosotros desde nuestro lugar para esta patología. Si les parece, empezamos con las charlas. Mariano, si querés empezar con las presentaciones. Sí, bueno, primero vamos a presentar al doctor Fernando Di Tomaso, que es el jefe de electrofisiología cardíaca del Hospital Rivadavia, que nos va a hablar un poco de indicaciones y de tratamiento invasivo de la fibrilación auricular, de qué estamos hablando cuando hablamos de este tema, ¿no? Bueno, muchas gracias. Fernando. Muchas gracias. Bueno, es un placer compartir este Ateneo que organizaron en conjunto el Consejo de Electrofisiología y el Consejo de Cirugía Cardíaca. El tema que nos toca es tratamiento invasivo de la fibrilación auricular y vamos a hablar inicialmente de indicaciones. Arrancamos, a ver si esto me deja, diciendo que la fibrilación auricular es, bueno, perdón, estoy con un problema acá. Disculpen, un segundito. Es la arritmia sostenida más frecuente
que duplica la tasa de mortalidad a su presencia, lo mismo que aumenta por 5 el riesgo de accidente cerebrovascular. En cuanto a datos epidemiológicos, podemos decir que la prevalencia aumenta con la edad. En los mayores de 80 años, 1 de cada 10 pacientes va a tener fibrilación auricular, y que en Estados Unidos esto se considera una epidemia, pensando que en el año 2010 aproximadamente había 5,2 millones de personas con fibrilación auricular, y se calcula para el año 2030 este número va a llegar a más de 12 millones de personas. Entonces, vemos que es una patología bastante frecuente y mucho más de lo que nosotros pensamos, y tiene la particularidad de que su fisiopatología es bastante intrincada, con anormalidades estructurales y anormalidades eléctricas de las aurículas que generan y perpetúan la fibrilación auricular. Así vemos cómo la inflamación o el estrés oxidativo, lo mismo que factores extracardíacos como hipertensión, obesidad, apnea del sueño, alcohol o drogas, generan anormalidades estructurales, lo mismo que la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este también gatilla anormalidades eléctricas como aumento de la heterogeneidad, disminución de la conducción o alteraciones del potencial de acción, del automatismo y anormalidades en la concentración del calcio intracelular, que, ayudado por la activación del sistema nervioso autónomo o por algunas canalopatías o miocardiopatías, van a terminar perpetuando esta arritmia tan compleja que es la fibrilación auricular. Es tan compleja que obviamente su clasificación no podía ser sencilla, y desde el año 2012 nos basamos en la clasificación de CAM, que divide a la fibrilación auricular en paroxística, persistente y permanente. Se considera paroxística en general a la que termina de manera autolimitada, que dura menos de 7 días y que aparece con episodios cortos de arritmias, con frecuencias ventriculares rápidas, pero en general, como decíamos, autolimitada. Se considera persistente cuando supera los 7 días de presencia de su fibrilación auricular, ya más difícil de cardiovertir por tratamiento farmacológico, y se requiere o de cardioversión eléctrica o de algún otro tipo de tratamiento, como puede ser la ablación con catéteres o eventualmente con cirugía, para terminar este tipo de arritmia. Una clasificación que no podemos dejar de mencionar es la persistente de larga data, que es cuando la arritmia dura más de 12 meses. Y esto tiene alguna implicancia en lo que va a ser el tratamiento posterior. Vamos a considerar a la fibrilación auricular como permanente una vez que se abandonan todos los intentos para interrumpir la arritmia, que esto puede ser producto de la enfermedad del paciente, sea esta cardíaca o extracardíaca, y también por decisión del médico, del paciente o de ambos. No podemos olvidarnos de los pacientes asintomáticos, ya que estos de difícil, obviamente, ubicación, los que muchas veces genera que uno los descubra con la presencia de un accidente cerebrovascular o, en algunos casos, con miocardiopatías dilatadas secundarias a fibrilaciones auriculares que se mantuvieron asintomáticas, pero con frecuencias ventriculares rápidas, generando lo que conocemos como taquicardiomiopatías. En cuanto al manejo de la fibrilación auricular, nosotros tenemos que considerar, primero, que la prevención primaria es fundamental, pero no solamente los factores de riesgo que predisponen a fibrilación auricular, como obesidad, diabetes e hipertensión arterial, sino, por ejemplo, considerar que un paciente que tiene alto riesgo de tener fibrilación auricular y va a ser sometido, por ejemplo, a una cirugía cardíaca, uno podría plantear el aislamiento preventivo durante la cirugía de las venas pulmonares. También tenemos que pensar en facilitar el acceso al sistema de salud de este tipo de pacientes y apoyar el diagnóstico temprano a través de métodos como los smartwatch o algunos dispositivos inteligentes para detectar el diagnóstico. Apoyar la prevención secundaria con fuerte, reduciendo los pacientes con hipertensión arterial, obesidad, apnea del sueño, una entidad que es bastante frecuente ante el descubrimiento de fibrilación auricular. También tenemos que pensar en la reducción del riesgo tromboembólico, no solamente con anticoagulantes orales, sino en el caso de que estos estén contraindicados, por ejemplo, pensando en colocar dispositivos para oclusión de la orejuela izquierda. Una vez decidido el control del ritmo, decidiremos si son mejores el tratamiento con drogas antiarrítmicas o la ablación, sea con catéteres o a través de cirugía. Y también es importante generar conciencia, no solo en el médico y en el paciente, sino también en lo que tiene que ver con la sociedad. Necesitamos que se conozca cada vez más de esta patología para evitar los efectos nocivos que se asocian a ella.
El objetivo terapéutico, todos sabemos cuál es control de la frecuencia cardíaca, control del ritmo y control del riesgo tromboembólico. El control del ritmo es el que nos ocupa hoy, pero quiero mencionar rápidamente la ventaja del control del riesgo tromboembólico. Y eso va a estar basado fundamentalmente en definir cuál es el paciente con mayor riesgo de tener un ACV sufriendo fibrilación auricular. Y eso lo vamos a basar en este score, que es el CHA2DS2. Cuando este score suma en alguno de estos ítems dos o más puntos, ese paciente tiene una indicación 1A de terapia antitrombótica. En cuanto a las indicaciones de ablación de fibrilación auricular, lo primero que aprendimos allá por el año 98 de la mano de Izaguer y del grupo de Bordeaux fue que las venas pulmonares eran un factor fundamental sobre todo para la fibrilación auricular paroxística. En este trazado vemos 3 canales de superficie y múltiples canales endocavitarios. Vemos que hay un catéter de ablación colocado en la unión de la vena pulmonar con la aurícula izquierda y se ve como hay actividad dentro de la vena pulmonar que despolariza la aurícula. Esto pasa en una oportunidad. En este caso, esta despolarización de la vena pulmonar se bloquea, pero acá una seguidilla, una corrida de latidos generados desde las venas pulmonares fibrila la aurícula. Entonces, ¿cuál es la opción terapéutica? Es aislar estas venas pulmonares. ¿Qué significa aislar las venas pulmonares? Evitar que los latidos que nacen desde adentro de la vena pulmonar corran a la aurícula y la fibrilen. Esto se puede hacer o a través de catéteres que emiten radiofrecuencia, generando una barrera eléctrica entre la vena pulmonar y la aurícula izquierda, o con catéteres de crioablación, que a través del frío logran el mismo objetivo. Es también de destacar cómo evolucionó este procedimiento con el paso de los años. No tenemos muchos datos, pero podemos ver este primer registro argentino de ablación con radiofrecuencia que hicimos en el año 2010 y publicamos en el año 2011, 2011, donde se ve que la fibrilación auricular ocupaba el 3% del total de las ablaciones en la Argentina. En este registro latinoamericano, que se publicó aproximadamente 5 años después, vemos que la ablación de fibrilación auricular ocupó aproximadamente el 11% del total de las ablaciones y calculamos que este número probablemente se haya duplicado en la actualidad. En cuanto a las indicaciones de ablación con radiofrecuencia, tenemos la convencional, que es la fibrilación auricular paroxística sintomática, donde el aislamiento de las venas pulmonares genera un paciente libre de FA en un seguimiento a 10 años. En indicaciones menos frecuentes, como es la persistente sintomática, vemos que el aislamiento solo de las venas pulmonares no alcanza y es necesario trabajar sobre el sustrato que tiene que ver con el tejido del miocardio auricular. Aquí la tasa de éxito baja, pero sigue siendo superior a las drogas, al tratamiento con drogas antiarrítmicas. Un lugar especial ocupa la ablación de fibrilación auricular en pacientes con insuficiencia cardíaca con fe disminuida, ya que esta disminuye la mortalidad y las internaciones. Y pensar en la ablación de la FA como primera línea de tratamiento tiene que ver con intervenir de manera temprana, reduciendo la carga y la recurrencia de fibrilación auricular. ¿Y por qué decimos esto? Porque si hacemos la ablación cuando la FA es paroxística y en sus primeras apariciones, el aislamiento de las venas pulmonares solas probablemente alcance. Este es un procedimiento menos complejo, más sencillo y con menos efectos secundarios. En cambio, si dejamos que la fibrilación auricular pase a su manera persistente, sobre todo a la persistente de larga data, vamos a ver que los focos de las venas pulmonares tienen poco que ver con la persistencia de la fibrilación auricular y tienen que ver sustratos anatómicos, probablemente por progresión de la fibrosis en la aurícula izquierda, y también con focos extravenas pulmonares, como pueden ser orejuelas, seno coronario, pared posterior, aurícula derecha, venas cavas o la crista terminalis. En cuanto a los estudios clínicos y su comparación entre ablación con catéteres versus drogas antiarrítmicas, tenemos muchas publicaciones. Mencionaremos algunos metaanálisis donde vemos, por ejemplo, que el número de recurrencias al comparar ablación con drogas antiarrítmicas muestran que el 70% de los pacientes ablacionados están libres de fibrilación auricular comparado con el 30% con valores estadísticamente significativos. Lo mismo pasa cuando analizamos los pacientes libres de arritmias auriculares, con un número no tan grande, pero bastante interesante, que son más de 800 pacientes, lo mismo datos
estadísticamente significativos a favor de la ablación con radiofrecuencia. En cuanto a la evaluación del aislamiento solo de las venas pulmonares sin coadyuvar drogas, vemos que el éxito a los 12 meses de una sola ablación tiene una tasa de éxito de aproximadamente el 80%. Este éxito va cayendo con el paso del tiempo, llegando a ser de aproximadamente el 60% a los 5 años. Es de destacar que los pacientes menores de 70 años van a tener mucho mejores resultados con la ablación en comparación con los mayores de 70 años. Aquí vemos que el seguimiento a 5 años, los pacientes mayores van a tener mayor tasa de recidivas que los pacientes menores. Esperamos con mucha ansiedad este estudio, que fue el CABANA, que se publicó a principio del año pasado, particularmente porque este estudio lo que iba a aportar fue gran cantidad de pacientes. Fueron 2.204 pacientes de 119 centros, se randomizó 1 a 1, ablación versus drogas antiarrítmicas, fue prospectivo, randomizado, de etiqueta abierta. La edad promedio fue de 68 años, 43% tenían fibrilación auricular paroxística, 57% persistente. El endpoint primario fue un endpoint combinado de muerte, accidente cerebrovascular discapacitante, sangrado mayor o muerte súbita. El endpoint secundario fue múltiple, pero solo se analizaron 3, que fue mortalidad total o internaciones cardiovasculares, mortalidad de todas las causas y recurrencia de fibrilación auricular. En el análisis de los resultados sobre la intención de tratar, vemos que este endpoint combinado primario mostró mejores resultados con ablación en relación a drogas antiarrítmicas, pero sin una P significativa. Lo mismo pasó cuando se evaluó el riesgo de mortalidad total. En cambio, cuando sobre la intención de tratar se analizó el primer episodio de fibrilación auricular como recurrencia, se vio que la ablación fue mejor que las drogas antiarrítmicas con una P claramente significativa. Hay varios factores que influenciaron para que cuando se termina haciendo el análisis por protocolo en vez de sobre la intención de tratar, el endpoint primario fue significativamente mejor, aunque muy cerca del límite, a favor de la ablación en comparación con las drogas antiarrítmicas. En conclusión, podemos decir que este estudio no redujo significativamente el endpoint primario, sí hubo una reducción de recurrencias de fibrilación auricular a 3 años a favor de la ablación, que el 11% del grupo que recibieron tratamiento con drogas antiarrítmicas solo buscó el control de la frecuencia cardíaca, que muchos pacientes se retiraron del estudio y tuvieron un crossover, lo que probablemente hizo esa modificación en el análisis entre la intención de tratar y el protocolo y el análisis por protocolo, y que el 17% del grupo de pacientes que se ablacionaron necesitaron un segundo procedimiento luego del periodo post-Blanqui. ¿Cuáles son las indicaciones entonces, a manera de resumen, que tenemos en la actualidad de las guías internacionales? En los pacientes que son refractarios o intolerantes al menos de una droga, la ablación está recomendada con una clase 1 y nivel de evidencia A en pacientes con FA paroxística sintomática. Si tienen FA persistente sintomática, la clase es 2A, nivel de evidencia B. Y si tiene una FA persistente de larga data sintomática, la clase es 2B, nivel de evidencia C. Como terapia inicial se considera la ablación con radiofrecuencia razonable si el paciente tiene una fibrilación auricular paroxística sintomática. Esto es clase 2A, nivel de evidencia A. Lo mismo que la FA persistente sintomática, que es 2A, nivel de evidencia C. En cambio, puede ser considerada esta terapia inicial en FA persistente de larga data sintomática como clase 2B, nivel de evidencia C. En cuanto a los pacientes que se salen de los estudios clínicos, podemos ver que la ablación de la fibrilación auricular asintomática puede ser considerada en pacientes con FA paroxística o persistente, con una clase baja, 2B, y un nivel de evidencia C, y la insuficiencia cardíaca con los mayores de 75 años se los puede considerar, igual que si no tuvieran insuficiencia cardíaca o si fueran menores, de la misma manera, los dos con una clase 2A y un nivel de evidencia B. En cuanto al síndrome taquibradi, que normalmente nosotros hacemos colocación de marcapaso y agregado de drogas o ablación del nódulo AB, es razonable ofrecerle a estos pacientes la ablación de la fibrilación auricular como alternativa al implante del marcapaso definitivo. Esto es clase 2A, nivel de evidencia C. Y en los atletas
también es razonable ofrecer la ablación como primera línea de tratamiento, sobre todo si son atletas de alto rendimiento, para evitar los efectos adversos de las drogas antiarrítmicas. Esto es clase 2A, nivel de evidencia B. Para finalizar, podemos decir entonces que los pacientes que tengan fibrilación auricular sintomática, la ablación con catéter, sobre todo si es paroxística, va a ser clase 1 si fueron refractarios a una droga antiarrítmica. Y clase 2A si se utiliza como primera línea de tratamiento. En la persistente va a ser 2A, sea como primera línea de tratamiento luego de la administración de una droga antiarrítmica. En la long standing, lo mismo, 2B como primera línea o segunda línea de tratamiento. Entonces, en conclusión, podemos decir que la ablación de fibrilación auricular implica una mejoría sintomática y una reducción del riesgo tromboembólico de los pacientes. Que la ablación de la FA paroxística debe ser indicada en los que tuvieron falla o intolerancia al menos de una droga. Y que los estudios clínicos demostraron disminución de recurrencias de la ablación en comparación a drogas antiarrítmicas sin hasta el momento mostrar reducción en la mortalidad. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Ahora nos va a hablar el doctor Iván Telo Santa Cruz del tratamiento endovascular de la fibrilación auricular. El doctor Santa Cruz es cardiólogo, electrofisiólogo del Hospital Británico de Buenos Aires. Doctor, muchas gracias. ¿Se ve la pantalla? Perfecto. Bueno, buenas tardes. Bueno, vamos a hablar del tratamiento endovascular de la fibrilación auricular persistente. ¿Sí? Ya el doctor Di Tommaso nos dio un buen panorama de la clasificación. Perdón, no sé por qué no. ¿Hola? Bien. Cuando nos encontramos con un paciente que tiene cardiopatía y fibrilación auricular, muchas veces no sabemos cuál fue el origen. Esto se ve un poco aclarado cuando la reversión del ritmo permite una remodelación inversa de los efectos. A esto lo llamamos taquicardiomiopatía. Y la fibrilación auricular es el responsable del 58 al 70% de ellas. Y esto nos habla del enorme efecto que tiene. La fibrilación auricular genera un ritmo irregular, por lo tanto un volumen sistólico variable, además de tener la característica de no controlar bien la frecuencia cardíaca. Y al igual que otras noxas, como extrasístoles ventriculares, trastorno de conducción o estimulación, hay también una predisposición individual y factores ambientales muy importantes que generan los efectos de la fibrilación auricular. De tal manera que ambas patologías, digamos, los efectos se potencian, ¿sí? En la activación neurohormonal y el aumento de la presión intraauricular, la cardiopatía colabora, y en lo que ya hablamos, la arritmia auricular, la fibrilación auricular. Y esto se resume en un patrón que se llama remodelamiento, donde hay dilatación de la aurícula, cambios estructurales y fibrosis. Esta interacción de los factores desencadenantes, ambientales, incluso individuales, y el sustrato y la activación neurohormonal generan ese remodelado, y es lo que, como bien explicó el doctor Di Tommaso, va volviendo más compleja la patología, desde un origen y mantenimiento focal en la paroxística. Luego el mantenimiento se vuelve difuso, aunque pueda tener un origen focal, y finalmente el sustrato se vuelve tan complejo que el mantenimiento es extremadamente difuso y difícil de revertir. Vamos a dedicarnos especialmente a la FA persistente y a la long standing, aunque vamos a hacer necesariamente vamos a hablar algo de la paroxística. Algo que quería aclarar es que el manejo de estos pacientes generalmente conviene hacerlo de una manera integrada y multidisciplinaria, en lo que se conoce como clínica de fibrilación auricular. Y tiene logros tan importantes como, por ejemplo, tener mejor adhesión en la anticoagulación o la detección y el mejor manejo de los factores de riesgo modificables en los pacientes, como por ejemplo en este caso la apnea del sueño. El tratamiento para fibrilación auricular tenemos la terapia antitrombótica, el control del ritmo y el control de la frecuencia cardíaca, que contó el doctor Di Tommaso. Cada vez tiene más auge el control de los factores de riesgo, y es que su manejo llega a ser tan importante como una intervención
endovascular en algunos resultados. Y todos estos como pilares del tratamiento de la fibrilación auricular. Y de tal manera que, por ejemplo, la red CEIEF mostró que el tratamiento agresivo de los factores de riesgo marca un comportamiento totalmente distinto en cuanto a la recurrencia de fibrilación auricular en pacientes sometidos a ablación. Por ejemplo, en este caso, 35 al 44% de los pacientes eran fibrilaciones auriculares no paroxísticas. ¿Qué métodos tenemos para el control del ritmo? La cardioversión y el tratamiento farmacológico lo pongo arriba no porque sea el mejor, sino porque es el más usado. Y luego las técnicas endovasculares, como el aislamiento de las venas pulmonares, que es la técnica estándar, a la que se suman la detección de focos extrapulmonares, líneas, cafés, rotores, áreas de fibrosis, aislamiento interauricular, como otra técnica, y la ablación del nódulo auriculoventricular, que lamentablemente a veces tenemos que hacer. Con respecto a la primera estrategia, ya el AFIRM y otros estudios nos mostraron que no había una ventaja de supervivencia en mantener el ritmo y por el contrario había potenciales desventajas basadas en los efectos adversos de las drogas. A fines de los 90, como ya lo menciona el doctor Di Tommaso, el grupo del doctor Eisager demostró la existencia de focos en las venas pulmonares que generaban, por ejemplo, potenciales como este, que en el ritmo sinusal es tardío y que es precoz en la extrasístole. Y ya describió que su ablación disminuía la tasa de extrasístoles y también de la fibrilación auricular. A partir de allí se hicieron técnicas de ablación focal que tenían el riesgo de la lesión de la vena pulmonar, de la estenosis, luego antrales por vía fluoroscópica, como en este caso, donde podíamos ver en amarillo los canales que representan, que están localizados en las venas pulmonares, donde podíamos aislar las venas pulmonares y a veces se genera la reversión al ritmo sinusal de los pacientes, o a veces circunscribir la fibrilación auricular a solo la vena pulmonar, en amarillo los canales que tienen la fibrilación auricular, y dejar a la aurícula en ritmo sinusal. Luego, posteriormente, el doctor Paponi describe lo que es la ablación circunferencial antral ampliada. Esto ya tenía menos tasa de estenosis de venas pulmonares y de arritmias auriculares. Luego se estandarizó la ablación de los grupos de venas derechas e izquierdas. Esto se sabe que influye, por lo menos hacia una parcial neuromodulación, aísla las zonas de mayor incidencia de reentradas de focos arritmogénicos extrapulmonares y también disminuye la masa crítica. Cuando no funciona, bueno, se hacen líneas en el techo, se cierra una línea inferior para cerrar un cajón, esto parecido a lo que hacen los cirujanos con el MACE. Una línea hacia el anillo mitral, como si fuera el istmo izquierdo. Venas pulmonares, venas cavas, quiero decir, istmo cavo tricuspideo, crista terminales, y también la detección de electrogramas auriculares fraccionados complejos o actividades rotacionales. Estas son técnicas que se van integrando. Si bien el Fire and Ice se hizo para demostrar, o por lo menos la equivalencia, y demostró que eran equivalentes la ablación con radiofrecuencia punto a punto y el balón, como bien lo dijo el doctor Di Tommaso, y son bastante equivalentes en cuanto a eficacia y seguridad. Lo traigo a colación porque algunos grupos las integran, no hacen una u otra, sino que por un tema de tiempos, hacen ablación de venas pulmonares con el criobalón y luego las otras técnicas con radiofrecuencia. Bien, pero ¿qué eficacia tenemos al año con uno más procedimientos? Como bien el doctor Di Tommaso mencionó, los metaanálisis hablan de un 70% de efectividad. En la fibrilación auricular paroxística, con uno más procedimientos, podemos alcanzar hasta un 89% de efectividad al año, lo cual es muy bueno. En la FA persistente, si bien está demostrado que reduce las recurrencias, mejoran la calidad de vida, y por el Castle disminuye significativamente mejora la supervivencia y disminuye las internaciones hospitalarias por insuficiencia cardíaca, las tasas recogidas de los estudios prospectivos y randomizados son muy variables, desde 36% al año hasta 60% a 5 años. Volviendo al Castle, eran pacientes que tenían dispositivos, por lo cual, y monitoreo remoto, por lo cual se podía detectar la fibrilación auricular,
en pacientes con fracción de eyección baja que tenían fibrilación auricular paroxística o persistente. ¿Quiénes tenían persistente? El 70% de los que fueron a ablación versus 65% de los que fueron a tratamiento farmacológico. La ablación principalmente fue la ablación estándar del aislamiento de las venas pulmonares como pilar. Y en 37 pacientes se hicieron las otras técnicas, principalmente líneas auriculares. Hubo un crossover de la población, pero lo que sí nos demostró es que había una diferencia significativa en el punto combinado de muerte y hospitalización por insuficiencia cardíaca, y también alcanzaron la significación estadística sus integrantes, muerte e insuficiencia cardíaca. Otra cosa que nos demostró también es la persistencia de ritmo sinusal en un seguimiento a 60 meses, o sea, 5 años, era del 63.1%. Y en esta población hubo una mejoría de la fracción de eyección en el grupo que fue ablación, no así en el farmacológico, fue mínima, y en especial de la fibrilación auricular persistente. ¿Sí? Era una población altamente seleccionada con operadores con más de 50 procedimientos. Bien, volviendo a las técnicas, se puede usar una u otra, pero por ejemplo el grupo del doctor Eizaguer lo que favorecía era o por lo menos propuso la ablación secuencial o escalonada de las venas pulmonares, ir a los cafés, y si lograban, por ejemplo, una macro reentrada, ir por ella con mapeo. Los primeros trabajos que hicieron esta técnica mostró buena evidencia, pero otros lo que mostraron fue una similar eficacia a la ablación estándar de las venas pulmonares, pero lo que sí hacían los procedimientos más prolongados, más tiempos de fluoroscopía para la ablación secuencial. Otros trabajos como el Sterayev encontró similares resultados, ¿no? Por lo cual quedó claro que las estrategias por sí solas de ablación lineal, eliminación de cafés o las líneas no aportaban un beneficio respecto a la ablación circunferencial antral ampliada, que es la estándar. Por eso se empezó a hablar de otras hipótesis, como la existencia de zonas de actividad rotacional, funcional o anatómica, y se realizaron software para detectarlas, como el FIRM, y con este se hizo el estudio CONFIRM, donde un software integrado a un navegador y con un catéter, en 107 pacientes lograron ir por estas zonas de activación rotacional más la ablación convencional de las venas pulmonares, y obtuvo un excelente resultado de 82% de ritmo sinusal al año. ¿Sí? Este fue un estudio unicéntrico con bajo N, un estudio prospectivo lo verificó en ese mismo centro, y se están realizando un estudio multicéntrico porque otros grupos no encontraron los mismos resultados, la misma eficacia. Vemos en rojo, por ejemplo, el resultado del CONFIRM a 12 meses de seguimiento. Se dice también que el catéter puede provocar artefactos, que la actividad rotacional puede no ser detectada porque puede cambiar en el tiempo o ser intermitente, por lo cual se usaron también métodos de detección no invasiva, como por ejemplo el CardInsight, con el cual se hizo este estudio del AFACART, donde en primer lugar iban por estas zonas de activación rotacional detectada por este método, luego el aislamiento de las venas pulmonares y luego las líneas. Una efectividad del 72% al año. Al año, de hecho, 77% de los pacientes no tuvieron fibrilación auricular, pero sí 49% tuvieron al menos una taquicardia auricular, lo cual no es raro, o sea, es una taquicardia mucho más organizada de lo que es la fibrilación auricular. Otro lo que hablaban es con la premisa o teoría de que la fibrilación auricular se perpetúa y es mantenida por fuentes de alta frecuencia. Su detección y ablación parece prometedora, pero por ejemplo en el estudio Radar AF lo que mostró fue similares eficacias, y paradójicamente en la paroxística mostró menores complicaciones, mientras que en las persistentes hay más complicaciones a expensas de macro reentradas. Entonces, más que ir por una actividad funcional, otros lo que hicieron fue tratar de buscar la fibrosis auricular y orientar la ablación hacia este punto. El score de Utah fue publicado en 2013 y se vio una excelente correlación entre la tasa de recurrencia de fibrilación auricular y la fibrosis que tienen los pacientes. De tal manera que esto les permitió recomendar la ablación en los grupos 1 y 2 de Utah, y en el 3, o sea, más de 20% de fibrosis, cuando esta es localizada y se puede suprimir.
mientras que si es difusa o tenemos más del 35%, es más recomendable la medicación. Si no tenemos si no tenemos resonancia para detectar la fibrosis, también con el navegador podemos detectar zonas de bajo voltaje auricular y hacer ablaciones de estas escaras, de estas zonas, ¿sí? Por ejemplo, Yamaguchi hace este tipo de técnicas, que es punto a punto en el área. Otros directamente la circunscriben en una caja similar a la que se hace en la pared posterior, más el aislamiento circunferencial de las venas pulmonares. Pero la detección de estas zonas de bajo voltaje depende mucho de las características intrínsecas del catéter e incluso de la distancia entre el anillo y la punta. Se sabe que 30-40% de los pacientes tienen focos extrapulmonares. Su demostración es laboriosa, requiere administración de isoproterenol, reinducciones, múltiples cardioversiones, por lo cual también se ha propuesto el aislamiento empírico eléctrico de la orejuela, más la ablación de las venas pulmonares, y algunos grupos vieron un aumento de la supervivencia libre de arritmias auriculares sin aumento de las complicaciones. Se sabe que igual es trombogénica o más trombogénica la orejuela cuando está aislada eléctricamente, por lo cual también se ha propuesto el implante de dispositivos oclusores de la orejuela junto con la desconexión eléctrica. Como otros aspectos, bueno, se trató de encontrar los gaps, que son principalmente la principal causa de nueva fibrilación auricular de recurrencia, usando adenosina. Un estudio con más de 2.000 pacientes lo que mostró es que no hay diferencias entre la ablación convencional y su uso. Y necesitamos tiempo, darle tiempo al paciente para volver a ver las reconexiones. Para algunos puede anticipar la adenosina la demostración de estas reconexiones. Siempre están viniendo nuevas técnicas y generalmente la evidencia que vamos recibiendo es retrospectiva con respecto a los nuevos desarrollos tecnológicos. El uso de Contact Port lo que nos demostró es que una integral de fuerza-tiempo disminuye la presencia de gaps. Pero también podría ser peligroso y aumentar las perforaciones, por lo cual se han desarrollado algoritmos para mejorar la eficacia y también la seguridad. Se han desarrollado o están en estudio catéteres de ablación circunferenciales, esféricos, emisores de radiofrecuencia, otro tipo de energías como láser y también integración cada vez mayor entre lo que son métodos de imágenes y los mapeos. Solo 2 palabras de complicaciones. Por ejemplo, es el registro español publicado el año pasado, donde el 30% de los pacientes tenían FA persistente y solo un 4% long standing, de larga duración. El total de complicaciones es del 3.4% y son procedimientos que en baja tasa tienen todavía mortalidad asociada. En este registro hay una muerte por elevación del segmento ST, en el del año anterior por un taponamiento cardíaco lo hubo. Una de las complicaciones que en el 2010 fue publicada fue la disociación eléctrica entre aurícula derecha y aurícula izquierda, y hay quienes proponen que podría ser una estrategia de tratamiento endovascular para la fibrilación auricular en casos extremadamente complejos. Sin embargo, generar esta disociación es difícil por el grosor de las de Bachmann, las conexiones interauriculares y del seno coronario. Y para terminar, bueno, algo de lo que no nos gusta hablar mucho, pero que a veces hay necesidad de hacer cuando es imposible controlar la frecuencia del paciente, la desconexión de la unión auriculoventricular con la estimulación ventricular. En el registro español que ya mencioné, hubieron casi 700 ablaciones del nodo AB con un éxito muy bueno con un catéter convencional. A veces hay que ir del lado izquierdo para lograr la disociación, con baja tasa de complicaciones, y sí a veces aparece insuficiencia cardíaca luego del procedimiento. Por eso es que hay que elegir la mejor opción de estimulación ventricular posible. Bien, como conclusiones, la detección y el óptimo manejo de los factores de riesgo es esencial para el manejo de estos pacientes. No se puede esperar lo mismo de la fibrilación auricular paroxística, como lo mostraba Di Tommaso. El sustrato es muy distinto en la FA persistente, y ni hablar de la persistente de larga duración. Este remodelado estructural y funcional requiere necesariamente la incorporación de tecnología y estrategias, y también estudios para evaluar la eficacia clínica real, sobre todo en estudios multicéntricos.
Por ahora, ninguna de las técnicas propuestas es muy superior a la forma reproducible, a la estándar del aislamiento de las venas pulmonares, y lamentablemente la estimulación ventricular y ablación de la unión AB continúa siendo un procedimiento vigente y a veces necesario. Muchísimas gracias. Gracias, Iván. Y me quedo con la de ahora del doctor Jones, viene al pelo, porque, digamos, ante la ablación del nodo AB, uno debe considerar la cirugía como una opción, la cirugía de Mace, que quizá en la Argentina no la teníamos mucho en la cabeza, no la tenemos, en Estados Unidos son más agresivos, y es un concepto que tenemos que empezar a incorporar. La cirugía para aquellos pacientes que fracasan las ablaciones o que tienen indicaciones, ahora el doctor va a hablar, pero tenerla en la cabeza como un procedimiento válido y con excelentes resultados en la fibrilación auricular. Así que, para no sacar tiempo, lo vamos a presentar al doctor Jones, cirujano cardiovascular en Estados Unidos, en Idaho, que tiene amplia experiencia en ablación Mace standalone y Mace híbrido, y nos va a contar su experiencia. Thank you, Dr. Jones, for being with us today and sharing your experience in hybrid Mace and standalone Mace. And thank you so much for having you here and taking your time and sharing with us your experience. Thank you, Dr. Comportoro Pondo. I will try this. Can you see my slideshow? Not yet. You have to share your screen. Yeah, the green. Green. Yeah, got it. Green. Bingo. Okay. Beautiful. Thank you for that help. You're welcome. I would like to thank you and your colleagues for asking me to share our experiences. This talk is going to be a little bit different than what you've just been experiencing. This is our experience with 217 TT mazes, and I'm going to show you a how we do it presentation. If you have questions, I should be able to see those show up in the chat room. This is the maze lesion set that we use. It's familiar to all of you. Sorry, Doc, we can see your screen yet? You cannot see the screen. No, not yet. Let's try again. Okay. Now Share your screen. Share. How about now? Here we go. Yeah, perfect. Thank you. Thanks, Mariano. So this lesion set should be familiar to everyone in the audience. We are limited only in that we cannot really create adequate caval tricuspid annulus lesions, but the other lesions that you see here are indicative of the lesions that we get using epicardial mechanisms. Let's see here. Appropriate patient selection. This is pretty straightforward. We started out with long-standing persistent atrial fibrillation patients that were referred to us by primary care physicians or electrophysiologists or general cardiologists. We've evolved now because our results are reasonable. Our cardiologists have asked us to expand the list of patients we accept. Intolerance of medical therapy, obviously rate control or anticoagulation, and failed previous endocardial procedures. Now let's go back one. Preoperatively, this is pretty straightforward. Would call your attention, the surgeons in the room, I would call your attention to the bullet point angiogram and stress test when indicated. We have changed our approach to this. When we get a CT scan to look for the pulmonary veins, we ask our radiology colleagues to gate those CT scans for angiogram purposes. If they can rule out significant coronary disease, we proceed. If they cannot rule that out, then we refer the patients back for
a classic angiogram. And just to say in that note, since these patients are referred to us for a thoracoscopic solution, if unsuspected coronary disease is discovered, we ask the referring cardiologists what their preference is, and if the patients can be treated with a percutaneous solution, we use that, and then we proceed within 2 to 6 weeks' time. We don't stop antiplatelet therapy. We don't think it makes a difference in what our results have been. So some nuts and bolts, practical aspects of the operation. You can see these here. I would call your attention to the third point. We use cardiac trained anesthesiologists. We find that it is imperative to use good transesophageal echocardiogram. We also place the R2 defib pads perfectly anterior and posterior. We think that makes a difference. It's very gratifying to, as the electrophysiologists are aware, it's very gratifying to do a procedure and have the patient convert to sinus rhythm spontaneously, but we often find ourselves, after doing one side, usually the right side, we cardiovert the patients before we move to the left. Positioning, I'll show you a slide for positioning in a moment. We position the arms to the right and left of the table below the table, but heavy patients, we put the arms out to the sides, and one surgeon stands above the arm and one surgeon stands below the arm. This is the classic picture, but again, if you note, I see if I can put an arrow on this. These sidearm boards are a little bit challenging, but the real key is making sure that all of this real estate on the patient's torso is exposed. Of course, this is a slender patient. We don't have very many of these in North America. I'm sure that our Latin American colleagues only operate on slender people like this, but we don't see very many of these guys. Access points, I'll show you those in a moment. The key issue here is to be able to see the structures that you want to ablate. These are the access ports that we use for the right-sided lesions. The mid-axillary line is your anchor point here. Because every once in a while, patient's diaphragm might be higher than you. I'm getting a note that my connection is unstable. Can you still hear me, Mariano? Yes, yes. We froze your image, but now we're okay. So this is the port I place first, and then I put the camera in here, and I use this to make sure that the other ports are going to occur both above the diaphragm and far enough dorsally to give me a straight vision of the phrenic nerve. These are left-sided ports, roughly the same. This is a slide that always makes me nervous presenting to electrophysiologists, because the the classic patients that we get referred early in our experience here, and in the programs where I do proctoring for AtriCure, are patients that have some scarring or some other adhesions. And so I've listed this slide for unusual things that occur. If we create an atriotomy, it doesn't mean you have to completely open the patient immediately. Most of those atriotomies are quite small. We control those with an atraumatic grasping forceps. We use an Ethicon endosuture to create a horizontal mattress suture with a pledget of Teflon or human pericardium and a core knot. This is within the capability of most thoracoscopic surgeons. I recently had the opportunity to proctor a gentleman who was doing his first case. He made a hole in the atrium. He wanted to completely abandon the procedure. I was able to talk him through
controlling this atriotomy thoracoscopically, and he completed the procedure to deliver a good lesion set that rendered the patient in sinus rhythm. Adhesions. Lots of patients come to the operating room for us with a previous history of pleurisy or pleuritic issues, perhaps rib fractures. I always make the port above the first port, but if I find that there are adhesions, we will move down to the third port, counting down from the patient's head, and use our finger to pass into the chest and clear access for other ports. The strategies for repairing injuries to the heart that are too large to be managed thoracoscopically. We employ groin cannulation, classically. Put the patient on ECMO or bypass through the groin quickly, and then you can open the chest leisurely to either from the right side or the left side to control the bleeding. The last point I have here is the most important point for surgeons and electrophysiologists considering a surgical approach to this. Most of the patients that come to us who have had previous endocardial ablations have some significant degree of adhesions in the veins posteriorly. And I have counseled some learning surgeons to consider testing and leaving those veins alone. So we use a testing pen that AtriCure provides, and we can identify if the veins are isolated or not. And often, frequently, patients who are referred to us for recurrent atrial fibrillation after pulmonary vein isolation have perfectly isolated pulmonary veins. In those cases, sometimes we'll leave the veins alone and just ablate the roof and the floor and divide the ligament of Marshall. Not infrequently, we have significant bradycardia postoperatively. If we have some bradycardia after the right side is done, we will insert a Medtronic bipolar temporary pacing wire into the interatrial groove. The wire is brought out through a chest tube site. I don't have controlled data for this, but we've done it about 40 or 50 times, and atrially pacing at 70 to 80 beats per minute for 2 to 3 days seems to make the patients less symptomatic, and often they will recover a more rapid atrioventricular conduction that doesn't require medication or a permanent pacemaker. Those are all the slides that I have. I would be happy to answer questions. I have a slide. I'm going to look for a slide that shows you, or we can just talk about it. Talk about applying the AtriCure MLP or the cool rail to ablate the roof and floor. I classically apply 20 lesions from the roof across the transverse sinus from the right side, and then I'll do another 20 lesions from the left side. In this instance, we get really quite satisfactory maps. The problem is we don't have at present testing capabilities like our electrophysiology colleagues have to test in the lab. And so we have found that an empiric 20 lesions seems to give us better maps and better long-term completion. Our results out of 212 patients that we've just completed reviewing, we had 3 patients that we could not complete the procedure, either due to adhesions, anatomic difficulties. We found a patient with an inferior vena cava aneurysm that we were unwilling to encircle. We have had about 20%, it's just a little bit below 20%, patients come back with flutter or atypical flutter.
And we are trying to refine our lesion sets in conjunction with our electrophysiology colleagues to come up with right atrial lesions that we can apply to decrease the postoperative flutter. The flutter is annoying. It's a problem. Some of these patients that have been referred to us had previous ablations, and some then go back to the electrophysiologists. It's been our practice for the last 150 patients to counsel every patient up front that they will have to go back to the electrophysiology laboratory for a follow-up mapping section, or session, I'm sorry. And they don't seem to mind that. That's been a very powerful learning experience for myself and my partner. We record visually all of our cases on a CD-ROM in the operating room that slaves off of the cameras that we use to do the surgery. And we can go back and review the lesion sets after the electrophysiologists have delivered us a map with a grade or a report card about whether we've been successful or not in the ablation. What kind of questions can I answer for you? Yeah, well, we are waiting for the other host. So, how do you treat the atrial appendage? And that's one question. Another question is, you always do the surgery off pump, and what kind of device do you use to do the procedure? So let me start with the atrial appendage clip. We use the AtriClip. We manage that. So my preference is to do the right-sided lesions first and then move to the left side. Some surgeons prefer the left side first because they feel like if they manage the appendage to the satisfaction of their electrophysiology colleagues, other lesions can be added in the lab. I start on the right side. I like that better. The clip application goes across the base. We have a very sophisticated algorithm that we employ with our anesthesiologists to make sure that we have a base of less than 2 millimeters. We feel that this is the crucial stump length. And we confirm that both visually with the camera and the scope and with the transesophageal echocardiogram. So we apply the clip. We do not deploy the clip. The clip condenses around here's the clip. The clip condenses around the atrial appendage. And then before we commit, we can turn the clip sideways a little bit to gain a visualization of the posterior left atrial appendage where it abuts the left atrium. And our anesthesiologists can direct us and say, well, maybe you have at this end a little bit of extra stump, or at this end a little bit of extra stump. For the surgeons in the room, I would encourage you not to grasp the left atrial appendage and try and pull it into the clip, at least until you've done this 20 or 30 times. The left atrial appendage is a very unforgiving structure, as surgeons know. If you get the clip across the base of the appendage and there's a little bit of stump left, you can often apply the V-shaped clip underneath that as a fallback or safety mechanism. We've had to do this 2 times. Remind me, the second question you asked me? What's your device that you use for the ablation? So if we use two, yeah, let me talk about the bypass thing first. So bypass, we do these off pump. We have due to the idiosyncrasies of the insurance system in the United States, sometimes the insurance companies will not pay for a TT maze, but they will pay if you put the patient on bypass. One of my colleagues, Gan Dunnington, will employ a 3-minute run of cardiopulmonary bypass through the groin.
We haven't had to do this, but he puts the patients on bypass for 3 minutes, and then he bills this to the insurance company as a cardiopulmonary bypass assisted TT maze. And they, shockingly, that this seems to be okay with them. The device we use to ablate the appendage, or to ablate the wall, is we use two devices. We use the Cool Rail, or we use the MLP. The Cool Rail is an internally cooled bipolar device that sends current in one direction. I like the Cool Rail better because it is cooled internally, but it does not offer advantages over the MLP, which is a slightly less expensive catheter that is not internally cooled. And if that catheter is employed to deliver the lesions on the roof and the floor, we instead will use a thoracoscopic irrigator to quench both the tissue and the device itself after each 5 ablations. I should speak about the AtriCure clamp. The bipolar clamp is what we use to encircle and ablate the pulmonary veins on the right and on the left. If the patient has not been previously ablated in the lab, we apply 10 parallel rows. We test with a monopolar pen for signal in the veins after we've applied the clamp. And we test, if the patient goes into sinus rhythm, we test the veins to see if we can pace from the veins into the left atrium. And if we can, then we reapply lesions either with the clamp or with the MLP or the Cool Rail. If the veins are isolated, we assume that they will remain isolated, although this has not been uniformly the case. In this special, in the moment, if we have to open the patient, we shift a little bit to after the cardiotomy is closed, whichever injury to the heart has required us to open, we will then use the clamp as much as possible. If we can apply the clamp to an open left atrium, to the floor and to the roof, we feel like we get a better ablation this way. And in the patients that we've opened, shockingly, not only have they all survived, they have all left the hospital in sinus rhythm and gone back to the electrophysiologists, who at first are quite pleased because they have patient in sinus rhythm until they realize that they've had a bigger operation than we experienced. But we're not afraid of the clamp and not afraid of using it in an open operation. About half of the patients that are referred to me for a thoracoscopic maze, we find them to have valvular cardiac disease or coronary disease. And so we do open concomitant mazes on those patients. Our success rate on those patients approaches 99% for sinus rhythm. Our success rate with the TT is about 97% or 96% if your metric is reducing the AFib burden. Unfortunately, that's not the way we report it. The convention is any episode lasting over an arbitrary amount of time. And in that sense, we're about 86% successful at 2 years. We have some patients out 3 or 4, but we've refined our lesion sets. And so we find it a little difficult to compare those early patients with our later patients. Great. And one question about your relationship with the AP atrial fibrillation heart team, or how do you get referral for patients? Because I suppose when you started your program, you got resistance from the cardiologists to send patients. How do you start your program? There's 4 questions there. Let me back up and say that the first question about the resistance from the electrophysiologists, that didn't happen here. When we had a new electrophysiologist came and she said, I only come if you start a thoracoscopic atrial fibrillation surgery program.
And I had to look around the room. I thought, is this like an angel, or is this a joke? And so this is Margot Vloka. Many of you know her. Margot is an exceptionally confident and calm electrophysiologist, and she recognizes that for long-standing persistence, she didn't have an effective treatment. And that's why she wanted a surgical atrial fibrillation program. But she also recognizes that we can deliver more lesions and a greater volume of lesion that allows her work in the EP lab to be much more refined and much more sophisticated, so that she doesn't have to spend hours and hours and hours. If we send a patient back to Dr. Vloka or her partner who has a flutter, we collectively, the four of us, both surgeons and both electrophysiologists, consider this a failure. But the electrophysiologists fix this problem in 30 minutes, and then the patients are in sinus rhythm. What I would tell surgeons who want to build a relationship with the electrophysiologists is this takes time, it takes mutual trust, and it's an act of salesmanship to convince them that you have a technology that can help them with long-standing persistent atrial fibrillation, for which the electrophysiologists struggle, like we do, trying to come up with a lesion set that completely takes care of these patients. I have taught surgeons around the United States, about 30, to do this process, this procedure. And invariably, all the time, the first patients that are sent to the surgeons are recurrent failure, 2, 3, 6 pulmonary vein isolations, or other attempts to ablate the patients in the EP lab. When we send those patients back in sinus rhythm, it usually is the first step to a long-term collaborative working relationship. But I also would encourage the surgeons to spend some time watching, go to the EP lab, watch the cardiologists do their mapping, watch them do their burns. In my case, that was easy. I had an electrophysiologist who was very surgically oriented. But I have given this advice to other surgeons who have found it to be useful. I don't know if that helps or not. I hope that helps. Yeah, good advice. And another question, do you treat asymptomatic patients with atrial fibrillation, and what's your... Of course, here's why. We have a slide. There's a slide that's, we've all seen it. And that is, what's the 5-year survival of a patient with new onset of atrial fibrillation? New onset permanent atrial fibrillation, the 5-year survival is worse than all comers prostate cancer. So if a guy comes in with prostate cancer, the oncologists and the urologists are going to treat that guy, even if he has an advanced disease, because we want to prolong the quality and the length of life. So asymptomatic patients who are in long-standing persistent atrial fibrillation get referred to me all the time. And if I can decrease their atrial fibrillation burden, we believe that we put them on a different life path, a different trajectory, a different glide path. They have a better quality of life and a longer life. We've had patients that came to see us because they didn't want to take an anticoagulant, or they didn't like their antiarrhythmic regimen. And we asked them, are you symptomatic? No, not really. I can do whatever I want. And we talk to them about the surgery. If they elect to have the surgery, our experience has been they come back at 1, 2, 3 months and say, you know, I was more symptomatic than I thought because I feel better now. And we all see this. Our cardiology colleagues see this much more frequently. A patient might come in atrial fibrillation who has
new onset mitral regurgitation or tricuspid regurgitation, the cardiologists successfully treat that atrial fibrillation with cardioversion and a medical regimen. And the patients come back later and say, you know, I feel quite a bit better. My mitral regurgitation went away. My tricuspid regurgitation resolved. They don't say that, but we see this on an echocardiogram. So we do treat asymptomatic patients. Great. And do you think that there is what's the base for the Watchman device or for the endovascular occlusion of the atrial appendage and don't do a MACE, for example? Any patient you have referral for only the epicardial appendage occlusion and not to do a MACE, or you always do a MACE? Sure. So we get both of those, right? We get the patients referred who they say, just do a MACE, don't do the ablation, or don't do the appendage, I'm sorry. Or they say, just do the appendage, he's too sick for an ablation. Let's take the latter one first. If they say, this patient's not a good candidate for a Watchman, can you clip the appendage for us? Maybe he's too old, or she's too old, or too tired, or too weak for atrial fibrillation ablation. The only patients that we have found that to be true for are patients who couldn't tolerate single lung ventilation, and then they can't tolerate a clip anyway. I don't personally think that thoracoscopic epicardial ablation is more trying or more difficult for the patient to tolerate than just a clip. So I've had patients referred, they say, yeah, I'm just going to send this guy to you for the clip. I talk to the patient, we make our assessment of their overall condition. I tell the patient, I think I could probably do the ablation if you'd like. I call the electrophysiologist before any decision is made and say, this patient you sent me for a clip, I believe I could also do an atrial fibrillation ablation. Are you okay if I proceed with that? Invariably, the answer comes back, sure, if you are willing to do that. We have taken some patients who now well into our experience, over the 100 mark, we've gone to the left side, placed the clip, divided the ligament of Marshall, opened the transverse sinus, and ablated the roof and the floor, and then tested the veins on the right from the left side. And if those veins are isolated from the previous efforts of our electrophysiology colleagues, we don't go to the right side. We just leave it at that. We've had good success with about a half dozen patients with that. Again, even if all we do is lessen their atrial fibrillation burden, we consider this to be some degree of success for the operation. The Watchman patients, we've had a few patients that were referred to us with a Watchman in place. That's challenging. As you know, they're supposed to be anticoagulated. We manage the clip patients with anticoagulation for a brief period of time until we have a chance to assess the degree of stump that remains. If the stump is less than 2 millimeters, then we have a frank discussion with the patients and the electrophysiologists and the referring cardiologist or primary care doctor about whether or not it is safe to turn off anticoagulation permanently. It has been our practice that in patients who were referred to us with a life-threatening gastroenterologic bleed, or they've fallen and had a bleed in their head and they can't take an anticoagulant anymore, we counsel them that they are not completely risk-free for a stroke from atrial fibrillation. But if we get them out of atrial fibrillation and we've successfully clipped the left atrial appendage, we might use platelet inhibition for a brief period, and then we'll turn off the anticoagulant. This may not be a popular message. It may not be completely guidelines based, but that's what we do. Excellent. We have a question from the panel. Why you don't ablate the floor of the right atrium? Well, we have done that. We can do that. We have done it, and we can do it. And we also do the clamp for inappropriate sinus tach along that line.
One of the problems that we find if we ablate the floor of the left atrium, for whatever reason, we've been creating more atypical flutter. But in our first 60 or 70 patients, we created an IVC SVC line with the MLP or the AtriCure clamp. I'm sorry, not the clamp, the cool rail. And we know that we get a very nice burn, but we don't know how transmural that is. It's just in the last 70 or 80 patients, our EPs have asked us to stop doing that to see if we have less A flutter. And the answer is we don't know yet, but we can do that. That's a lesion that is easily created. And we've discussed this with the surgeons in EPs in Belgium, Marc Lemire and Carlos Desmundo. They will burn to create that lesion 10 or 15 lesion applications. And when we first started doing this, we just burned until we saw a scar on the epicardium. And perhaps that wasn't enough. Great. We have another question. Do you have a kind of algorithm for your patient selection for standalone MACE? For patient selection? Yeah, like an algorithm, like after 2 failed endovascular ablations or something like. We don't like, because we don't, because remember, since we're getting these patients referred to us by cardiologists, initially these patients came to us only from the electrophysiologists. Now they also come from the general cardiologists. They come from the hospital intensivists. If a patient comes in with a stroke or a patient comes in with a contraindication to anticoagulation, they also come to us from the neurologists. But they come, classically, our electrophysiologists will refer after 2 ablations. If they have 1 ablation and it fails right away, they may send the patient. But if they have 1 ablation and it fails after some time, the electrophysiologists will tell the patients, I can try another ablation, which will probably be about 50% successful, or I can send you to surgery, which we think is between 85 and 90% successful. And sometimes the patients make that decision themselves. We have patients who say— Another question about— I'm sorry. No, go ahead. We have some patients who say, I don't want surgery under any circumstances. We respect that. It's unusual for a person to wake up in the morning and say, I hope I meet a heart surgeon today. We have patients, sadly, but we have other patients who say, I don't want to keep having these ablations. And those patients come directly from the electrophysiologist to us. They say, yes, we have surgeons who will do this for us. We are sending them right now. Okay, we have another question in the chat about your anticoagulation protocol after the procedure. There is a question about the sinus rhythm and the atrial contraction. You only you stop your anticoagulation only if the stamp is less than 2 millimeters, or you are worried about the contractile function of the atrium? We do worry about the contractility of the atrium. Practically speaking, if the patient has no contraindication to anticoagulation, we start them back on their anticoagulation regimen the first night of surgery, whatever they were on before. We have patients who come to us with NOAC. We have patients who come to us with warfarin. Whatever they were taking and whatever they were tolerating before, we begin that the night after surgery. We don't stop that classically until about 3 months, when we have looked at the stump length, either with an echocardiogram, an MR, or a CT scan. In that same time frame, the patients get an echocardiogram and contractility can be assessed. We don't have, we have a very irregular
algorithm about who we stop anticoagulation on. Because we do believe that the substrate of the atrial wall in patients with atrial fibrillation, as two speakers ago talked about the Utah scores, some patients with a lot of fibrosis on the posterior wall can have some hypercoagulability for time after atrial fibrillation is resolved. We don't know what the answer to that is. So we err on the side of safety, except in those patients who have come to us and say, I don't want to take an anticoagulant because I have fear of it, or I've had a complication from it, or I have an occupation. We live in Idaho, and it's in the West, and we have cowboys, and we had some cowboy who came in and said, I don't want to take this because I want to go out and chase the cows. We had a guy who was 75 who was the 4th best Masters downhill giant slalom skier in the world. And he says, I don't want to take this because I want to go be the 3rd best or the 2nd best. And so, man, those are examples of patients for whom they make an informed decision to turn off the anticoagulant sooner. And we tell them we don't have hard data for that. Great. The last question, and I know that you're busy, and thank you so much for sharing with us. Do you use NOACs anticoagulation drugs, or we do? Okay, after surgery. Yeah. So if the patient comes to us on a NOAC and they have the NOAC and they're comfortable taking the NOAC, we start that back. If the patients come to us and they've never been anticoagulated, we defer that decision to a combination of their general cardiologist, their electrophysiologist, and their primary care physician. I try not to be the guy who decides which anticoagulant the patient should take for the rest of his life. My medical colleagues are better suited to that, and they are the ones responsible for following the patient, so I feel more comfortable with that algorithm. Okay. Okay. Well, doctor, thank you so much for your talk and your kindness of being with us tonight, and thank you so much. My pleasure. Thank you for the invitation. I hope you have a nice meeting. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Bueno, no sé si hay más preguntas, o Fernando, Iván, ¿qué les parece el cirujano tomando parte en el tratamiento de la fibrilación auricular? ¿Los convenció? ¿Qué les pareció? Los porcentajes que muestra son envidiables, la verdad. Creo que es una alternativa a tener en cuenta, seguro. No sé qué opinan. Fernando. Estás muteado. Digo, necesitamos más presencia de los cirujanos en la Argentina, ¿no? Hay que trasladar la experiencia del exterior y empezar a aplicarla acá en el país. Creo que nuestros pacientes se van a beneficiar y mucho. Claro, digamos un poco, bueno, Hernán y Michael pero bueno, la idea del Ateneo todo es tratar de incorporarlo, ¿no? Porque es que en otros lados se está haciendo. Por ejemplo, hay un reporte que se presentó este año de los cirujanos, se hacen 1.500 ablaciones quirúrgicas por año en Estados Unidos, lo cual no es un dato menor. O sea que es un procedimiento que se hace y que quizá acá no lo tenemos en la cabeza, y tenemos la tecnología para hacerlo, y quizá es decidirse, formar un equipo, trabajar en equipo, electrofisiólogo, cirujano, y largarse a hacerlo, porque para los pacientes es bárbaro, está en ritmo sinusal, sin anticoagulación. Me parece que es un procedimiento que quizá no lo teníamos muy presente, ¿no? Sin lugar a dudas, creo que vos lo estás diciendo, necesitamos incorporar el método así en la práctica diaria, uno lo puede proponer como una alternativa terapéutica más a todas las que teníamos. Sí. Bueno, no sé si Hernán, Michael, si quieren comentar algo, ya me parece que estamos en tiempo.
Yo le quería preguntar algo a ustedes en el ámbito nacional. Los financiadores con respecto a esta práctica, ¿tienen objeciones? Bueno, ese es un tema. Personalmente yo, digamos que trabajamos ahí en el Instituto Cardiovascular, en un grupo de FA, hice el pedido para hacer 2 cirugías y no me las autorizaron. Pero yo creo que no me las autorizaron, pero por ahí porque no hay conocimiento de que es un procedimiento que se hace, porque bueno, necesitas device para hacerlo, necesitas los implementos para hacerlo y necesitas la autorización de la cobertura, digamos. No me lo autorizaron, pero yo creo que por desconocimiento quizá de los auditores y los cardiólogos por ahí de cabecera de incorporarlo como una alternativa, ¿no? Y teniendo en cuenta que es mucho más barato que hacer toda la cirugía, excluirle la orejuela y hacerle el MES, es más barato que un dispositivo de oclusión endovascular de un Watchman de exclusión de orejuela, o sea que es costo efectivo. Pero bueno, por eso es que tenemos que trabajar en equipo y entre todos convencernos de que es mejor para los pacientes, ¿no? Muchas gracias, doctor. Yo coincido plenamente con Mariano, sabemos todos que la sincronía auricular es la mejor para el paciente. El tema es que llevarlo al standalone es un paso más también, ¿no? Porque generalmente cuesta hacer la indicación por parte de los cirujanos cuando tenemos un paciente que vamos a operar por otra cosa y hacer la ablación de la fibrilación auricular, mucho más si lo vamos a ofrecer como cirugía única. Ahí concuerdo con lo que dice Fernando y con lo que expresaba vos, Mariano. Esto, hacer un heart team, como bien lo mencionabas junto al doctor, a Stephen, hacer un heart team referido a la ablación sería lo ideal, ¿no? La participación de los cardiólogos clínicos, de los electrofisiólogos y de los cirujanos. Bárbaro. Bueno, si no hay más preguntas ahí en el chat, me parece que estamos terminando, así que bueno, primero agradecerle, digamos, no sé, Michael, si querés dar las palabras de cierre, me parece muy bueno que podamos trabajar entre los grupos de trabajo de la Sociedad de Cardiología y entre todos formar grupos y trabajar en equipo, me parece que es lo mejor. Sin duda creo que el trabajo en equipo es la única manera de llevar esto adelante. Creo que hay que generar así como hay un heart team, hay que generar un fibrillation team y tenerlo en cuenta para trabajar en conjunto con los electrofisiólogos y aumentar la cantidad de pacientes que pueden favorecerse con este tratamiento. Creo que es algo que se puede hacer, que técnicamente no es muy demandante y que se puede llevar adelante con perfecta seguridad en nuestro medio. Vuelvo a agradecerles a todos la participación, tanto Fernando como Iván, les agradezco muchísimo las charlas que han dado, y David Oini también, te agradezco la colaboración para llevar adelante el Ateneo. Bueno, si no tenemos mucho más, damos por finalizada la sesión. Bueno, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Muchas gracias.